Bien, señoras y señores, reciban un saludo cordial a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, es un gusto para nosotros estar con ustedes en esta nueva jornada académica, donde vamos a tratar el tema de cosecha y post cosecha en palta. Para ello hemos invitado a un profesional con reconocida trayectoria en la materia, bastante experiencia en el tema, que el día de hoy nos va a ilustrar eh, referente a las técnicas que debemos tener en cuenta durante esta actividad. Para ello está con nosotros el ingeniero Guillermo Rojas, especialista en fruticultura. En algún momento ya nos había hablado también sobre el manejo agronómico del mango Kent. El día de hoy va a estar con nosotros disertando este tema, para lo cual pues ya le damos la cordial bienvenida también a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria, y voy a dejar en el uso de la palabra en estos momentos. Ingeniero Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Rasul. Muy buenos días, señores agricultores. De nuevamente por acá, charlando por la grata invitación del, de Campo Verde, ¿no? Por haberme invitado a hacer esta charla de post cosecha en palta, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? La palta cada año va creciendo en hectareaje a nivel nacional y es el oro verde prácticamente acá en la parte del Perú. Mayormente se está que se incrementa las áreas en la parte de la sierra, ¿no? Y también en la costa también está que se incrementa, con la diferencia que acá en la costa norte del Perú, no, mayormente nosotros producimos palta fuerte, ya que está que se implementa ya en zonas en Piura, donde hay mayor altitud, como en la zona de Huancabamba, Yabacas, está que se incrementa el hectareaje ya no de palta fuertes, sino de Hass, ¿no? Y hay una empresa que da apoyo, ¿no? Con plantones y asistencia técnica para para la siembra de palta Hass en las zonas en donde haya mayor altitud y donde se desarrolla la palta Hass, ¿no? Con una fruta de mejor calidad, mejor calibre. En cambio, en la costa, ¿no? Que tiene baja altitud, prácticamente se hizo una prueba hace años en palta Hass, pero no se pudo lograr obtener los calibres deseados, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no? Ahorita se piden eh, calibres de 180 gramos, ¿no? Que están que lo exportan también de la Hass, y esto nos abre una ventana acá en la zona norte para poder sembrar palta Hass, ¿no? Entonces damos inicio a la presentación de post cosecha en palta, ¿no? Generalidades de de la post cosecha, ¿no? A ver, ya, generalidades de la post cosecha, ¿no? Vayamos a definición de qué es post cosecha, ¿no? Es el periodo entre la cosecha de la fruta y su consumo. Tiene como objetivo mantener las cualidades de la fruta cosechada para garantizar su calidad organoeléctrica, nutricional y mejorar la apariencia externa, ¿no? Los propósitos de esta labor de post cosecha, ¿no? Es reducir los niveles de peso de la fruta una vez cosechados, mantener la calidad de la fruta del campo a la mesa del consumidor. Estos, estos propósitos son muy importantes, porque imagínense de que un agricultor, ¿no? Realiza todas las labores de manejo de cultivo, de poda, de fertilización, ¿no? De control de plagas y enfermedades, ¿no? Y tiene una fruta de buena calidad. Y cuando se va a realizar la cosecha, ¿no? A veces llevan gente que no sabe cosechar, ¿no? Que un supervisor que no sabe supervisar a la gente que tiene a su cargo, ¿no? Y esa buena calidad que ha tenido durante todo el manejo agronómico del cultivo, ¿no? Se puede venir abajo debido a una mala cosecha, ¿no? Y cuando llega
a planta este producto, ¿no? Se encuentra que hay un elevado porcentaje de descarte, que puede ser no por el manejo agronómico, sino que puede ser por golpe, por deslechado, ¿no? Y por transporte, cuando llega a la empacadora, ¿no? Y eso perjudica al agricultor, ¿no? En que haber tenido una fruta de buena calidad, ¿no? Los niveles de calidad se reducen, ¿no? Manejo de post cosecha de frutas, ¿no? Un manejo de post cosecha es aplicar recubrimientos a la fruta y conocer los valores de temperatura y humedad que se pueden exponer a la fruta y evitar daños, ¿no? Esto hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque después que llega la fruta, pasa por las diferentes etapas de proceso, ¿no? Se aplica un recubrimiento, una cera a la fruta, ¿no? Y ahí se ve también los valores de temperatura y humedad, ¿no? Que se puede poner la fruta. Y así se puede evitar daños. Factores que afectan la vida de anaquel. El manejo de post cosecha no solo afecta la vida de anaquel de frutas, ¿no? También a pre cosecha y durante la cosecha. Se debe tener cuidado en el manipuleo de los frutos y estar pendiente de otros factores, como ambientales y de cultivo, ¿no? Factores ambientales que afectan a la post cosecha, ¿no? La temperatura. Cuando más elevada es la temperatura, ¿no? Acelera el tiempo de cosecha, ¿no? En todas las frutas, no solamente en la palta, en todas las frutas cuando la temperatura se incrementa, ¿no? La, la, la fruta se adelanta, ¿no? Porque se produce más calor, se produce mayor evaporación, hay mayor pérdida de agua por parte de la fruta, ¿no? Entonces la cosecha se acelera, ¿no? La humedad ambiental. Cuando es alta la humedad favorece la volumen en la superficie de la fruta como la antracnosis. Esto hay que tener mucho cuidado en el campo, ¿no? Cuando hay una alta humedad y llueve, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en realizar aplicaciones para combatir el problema de la antracnosis, ¿no? Yo recuerdo hace años, ¿no? Que fuimos a cosechar a un campo de, de palta, pero previa cosecha tuvimos que hacer una evaluación, ¿no? Recoger fruta, ¿no? Cosechar fruta en ese fundo que era un fundo más o menos de 50 hectáreas de palta, ¿no? Y habían lotes en que nosotros lo sometíamos a temperaturas bajas, ¿no? Lo poníamos en una cámara con la finalidad a ver si tenía problemas de podredumbre en la fruta. Y encontramos de que habían lotes, ¿no? En todos los lotes que sacamos muestras, encontramos de que la cáscara estaba atacada con antracnosis, ¿no? Y otros lotes no, ¿no? Y da el caso de que este productor no se había olvidado de aplicar un producto para controlar, para prevenir la antracnosis, ¿no? Se le había pasado, ¿no? Entonces, ahí tuvo pérdida el agricultor, porque toda esa fruta mayormente la mandó a mercado nacional y no sirvió para nada para la exportación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando haya una alta humedad atmosférica, ¿no? Ahí está, cuando más se eleva la temperatura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Factores de cultivo que afectan a la post cosecha, ¿no? Aquí hablemos de las labores, ¿no? Agronómicas. Estos factores en sí al manejo agrícola de cultivos. Entre ellos es la nutrición que afecta a la calidad interna del producto, ¿no? Por ejemplo, cuando hay deficiencia de calcio en la mayoría de las frutas, ¿no? Se observa una pulpa blanda, ¿no? Gelatinosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado en utilizar, ¿no? El calcio en los momentos oportunos, ya que, ya que la fruta, ¿no? Cuando se cosecha, no la muestra cuando uno la cosecha, sino aparece este síntoma de pulpa gelatinosa en destino. Y cuando llega
ya a destino, ¿no? Cuando hacen el muestreo los compradores, ¿no? Entonces observan de que bastante fruta ha llegado pulpa blanda, gelatinosa. Entonces hay un rechazo por parte de los compradores, ¿no? En el exterior. Y esa fruta, lógicamente, que no la compran, ¿no? E inclusive los compradores mandan fotos, ¿no? De que esa fruta ha llegado en mal estado, ¿no? Y a veces no a veces, sino la mayoría de los exportadores siempre dejan contramuestras en sus respectivos empaquetadoras para verificar si es verdad lo que dice el comprador, ¿no? Y en la mayoría de los casos sí se ha verificado de que ha habido problemas de calcio en la pulpa, ¿no? Alto contenido de nitrógeno reduce la calidad de la fruta. Ese es otro factor que también influye bastante en la calidad de la fruta, ¿no? Cuando se aplica altas cantidades de nitrógeno, también hay problemas en, el, en la fruta, en el sentido de que la fruta también se vuelve muy blanda, ¿no? Y ese problema, mayormente yo lo recomiendo de que cuando hay que realizar abonamientos, hay que realizarlos de acuerdo a un análisis de suelo y de acuerdo a las necesidades de cada cultivo. Algunos agricultores piensan de que, por ejemplo, aplicar 3, 4, 5 kilos por planta le va a significar un incremento en la producción, le va a significar un aumento en la calidad. Y eso es totalmente mentira, porque la planta realmente va a necesitar lo que requiere, ¿no? Lo que está en demasía prácticamente se va a perder, ¿no? Entonces, hay muchos agricultores, ¿no? En que he llegado a asesorar, ¿no? Y siempre me dicen ellos cuando antes de la llegada de mi persona a su campo, me dicen, no, yo he estado acostumbrado a utilizar 5, 4 kilos dinero de nitrógenos y los he utilizado en el momento ya de cuando la fruta estaba a la mitad del diámetro que se requiere para la cosecha, ¿no? Entonces ya reduciendo los niveles de nitrógeno ya no se ve ese problema en la fruta, ¿no? Después el riego. El riego es otro factor que influye en el tamaño. Si hay escasez de riego en los procesos clave de la fruta, ¿no? La fruta se va a ver afectada en el calibre, no va a crecer, se va a quedar pequeña. Y en los otros casos, por ejemplo, en la palta o en el mango, ¿no? Se ve de que, por ejemplo, que los que se dedican a la supervisión de la fruta, ¿no? Si un agricultor riega hoy día, ese campo no deja, uno tiene que dejar de ingresar por lo menos hasta, desde que riega, por lo menos unos 6 días después del riego. Porque si un exportador entra a ese campo al día siguiente, ¿no? Va a tener en la fruta, va a tener problemas en la fruta, perdón. ¿En qué sentido? En que prácticamente se va a podrir el pedúnculo, ¿no? Y esto se da en mayor énfasis en la palta, ¿no? Este problema más se ve en la palta. Lógico que también en otros cultivos como en el mango, ¿no? También se ve en que no se debe de cosechar después de haber regado al día siguiente, porque esto va a tener problemas, ¿no? Después, con la poda y deshiervos, actúan influyendo sobre el tamaño y el color de la fruta, ¿no? Si no se hace una poda adecuada, ¿no? Los rayos solares no van a penetrar adentro de la copa, en el interior de la copa. Entonces, la fruta va a tener problemas, ¿no? De sanidad, de chapa, ¿no? Y en el color de la fruta, en el caso del mango, por ejemplo, el mango existe ese problema, que hay que realizar la poda para que los rayos solares caigan en la fruta y le den esa coloración roja, ¿no? Y los deshiervos también en la palta son necesarios. ¿Por qué? Porque en la palta, si no se hace un deshiervo, no prácticamente todas esas malas hierbas están que se llevan todos los nutrimentos que hay en el suelo. Prácticamente se está alimentando la mala hierba y también son hospederos de plagas y enfermedades que afectan a la calidad de la fruta.
¿no? Elección del material genético para conocer si son resistentes a las condiciones de la zona. Esa es otra cosa de que se debe evaluar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, se pone una variedad de palta que no corresponde a la altitud donde se va a desarrollar la siembra, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, el patrón, por ejemplo, topa topa es para la zona de la costa mayormente, ¿no? Y el sultano, que se ha generalizado como patrón, mayormente se utiliza para las zonas de mayor altitud, donde prospera muy bien ese patrón, ¿no? Y desarrolla muy bien y da fruta de buena calidad cuando se utiliza este patrón, ¿no? Fruto climatérico y no climatérico. Vamos a ver la diferencia también en estos dos conceptos, que son muy importantes que lo sepan, ¿no? Los frutos climatérios son aquellos que su maduración continúa posterior a su recolección, ¿no? Por ejemplo, está la papaya, está la manzana, está el mango, está el plátano, está el melón, ¿no? Está el arándano. ¿En qué consiste? ¿No? Consiste en que cuando ya uno recolecta, por ejemplo, la papaya y tiene una pinta amarilla, ¿no? Esa papaya ya sacándola prácticamente tiene una maduración normal, ¿no? Es igual que el mango. El mango se saca verde, pero ya cuando el mango ya está listo, ya tiene la maduración adecuada, ya solito comienza la maduración, ¿no? ¿No? Entonces, fruto no climatérico, ¿no? Fruto no climatérico, la fruta madura solo al estar en la planta, ¿no? Ahí está si usted la sacan antes de que alcance su maduración, ¿no? Ya no va a madurar. Tiene que madurar en sí en la planta, ser cosechada en la planta, ¿no? Está la piña, el pepinillo, ¿no? El limón, la naranja, ¿no? Entonces, estos conceptos son muy importantes que lo deben de saber ustedes, ¿no? ¿No? ¿Cómo evitar daño en el manejo de post cosecha? ¿No? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Para que no haya un daño cuando uno realiza la post cosecha, ¿no? Identificar las necesidades del mercado. Eso es algo importante, porque si uno produce para vender, el comprador también tiene que ver si es que hay demanda en el mercado, ¿no? Tanto nacional como internacional, ¿no? Para poder entrar en el momento oportuno a cosechar, ¿no? Destreza y conocimiento de los encargados de cosecha. Aquí es muy importante, ¿no? Que los que se dedican a la cosecha, ¿no? Deben de saber y tener experiencia ya por muchos años, ¿no? En la cosecha de cualquier fruta. Porque si se contrata gente sin experiencia, ¿no? Puede ocasionar daños económicos incalculables para el comprador, ¿no? Y para el que vende, ¿no? En el sentido de que si ellos entran a cosechar una fruta inmadura, que todavía no está a punto para ser cosechada, esa fruta ya no va a madurar en forma normal, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del mango, ¿no? Por ejemplo, si la fruta está inmadura, ¿no? Cuando entra al proceso hidrotérmico, ¿no? Ya cuando termina el proceso hidrotérmico, porque pasa por un proceso de agua caliente, en esto consiste el proceso hidrotérmico, la fruta que no está hecha se chupa, ¿no? Totalmente se chupa. Entonces, ahí el exportador se da cuenta de que ha comprado fruta que no está madura para que madure en una forma normal. Entonces, toda esa fruta que ha entrado el hidrotérmico y que se chupa prácticamente ya no sirve. No sirve ni inclusive ni para descarte, porque prácticamente se chupa totalmente y toda esa fruta se bota, ¿no? Porque es una pérdida tanto para el productor como para el exportador. El segundo punto, manipular el producto con cuidado para evitar daños.
En caso de la palta y en caso de las otras frutas hay que tener mucho cuidado en el manipuleo después de que la fruta sea cosechada, ¿no? Por ejemplo, en que la java no esté totalmente llena, ¿no? En cuidar de que la fruta no esté tan apretada en las jabas, ¿no? Evitar los golpes de transportes, ¿no? Entonces, eso va mermando la calidad de la fruta, que cuando llega a la planta, prácticamente, a pesar de que ha tenido un buen manejo agronómico en el campo, en que va un mango de buena calidad, perdón, una palta de buena calidad, se encuentra, ¿no? En la empresa, en la fábrica, ¿no? De que esta fruta, ¿no? Ha llegado golpeada, ¿no? Ha llegado manchada, ¿no? Ha llegado con algún daño mecánico. Entonces, eso se descarta, ¿no? Y eso es pérdida para el exportador, ¿no? Tener la certeza que la madurez sea la óptima para el mercado. Como ya les he mencionado, ¿no? La madurez tiene que ser la óptima, porque si la madurez no es la óptima, ¿no? Provoca de que la fruta no alcance la madurez fisiológica que se necesita, ¿no? Coordinación del equipo y transporte. Eso es muy importante, ¿no? Debe haber una coordinación del equipo, ¿no? A qué hora van a ir a cosechar, ¿no? El transporte, a qué hora va a ser recogida la palta del campo, ¿no? Con la finalidad, porque la palta después de cosechada, ¿no? No debe pasar de 6 horas de que esté cosechada en el campo. Ya pasando las 6 horas, ¿no? Va a haber problemas ya de calidad, ¿no? Entonces, eso hay que coordinar, ¿no? Con el equipo y los choferes que prestan servicios para sacar la fruta de la parcela y llevarla a la empacadora, ¿no? Porque ustedes saben de que cuando la palta se cosecha o cualquier otra fruta, ¿no? Va aumentando de temperatura, aumenta de temperatura. Entonces, cuando llega a la fábrica, se tiene que hacer un preenfriado para bajarle la temperatura a la palta, con la finalidad de que la palta no se madure rápidamente, ya que, por ejemplo, un envío de, de aquí del país hasta Europa son de 20 a 21 días. Entonces, hay que prevenir de que la palta se madure antes de tiempo, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Porque no se puede esperar, por ejemplo, de que ya la fruta esté cosechada, ya embalada en las jabas, todo, y el transporte llegue, por ejemplo, que este cosecha llegue después de 10 horas o, ¿no? A recogerla, ¿no? En algunos casos, a veces hay algunos transportistas, a veces que se les malogra la unidad móvil y no avisan, ¿no? Hasta que arreglan su transporte, ¿no? Y van a recoger la fruta y van a recoger al personal, ya lo recogen en la tarde, lo recogen a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya cuando la fruta está demasiado tiempo en el campo, ¿no? Y después sigue el almacenamiento apropiado durante el transporte, ¿no? Durante el transporte también tiene que ser la fruta no debe ser golpeada, debe estar bien puesta en el camión donde se va a transportar, ¿no? Porque el golpe también incrementa el descarte, ¿no? Se cosecha. Es un factor esencial al momento de cosechar, ya que la calidad no se mejora, pero se puede conservar, ¿no? Si ustedes en la cosecha, ¿no? Hay una fruta de buena calidad, ¿no? En la cosecha, esa calidad debe de conservarse, ¿no? Ya no se va a mejorar con la cosecha, ¿no? Pero debe de conservarse porque la fruta que ha sido llevado con un buen manejo agronómico, ¿no? Y hay fruta de calidad en ese campo, esa calidad se debe mantener hasta que pase todos los controles de calidad en la empresa, ¿no? En empaqueadora, donde se va a realizar el empaque de la fruta para ser mandada al exterior, ¿no? Métodos para determinar el momento de cosecha. Está la medición de acidez, ¿no?
está el grado Brix y está medición de humedad y firmezas. Aquí también existe el procedimiento de materia seca, que es en la palta con la finalidad de saber qué concentración de aceite tiene la palta. Ya con este método es el más eficaz, que se utiliza mayormente en la palta, ¿no? Los grados Brix mayormente se ve se utiliza en mango, ¿no? Se ve en frutas dulces, ¿no? Ahí están los diferentes instrumentos, ¿no? Cómo se mide la madurez, cómo se mide la madurez, ¿no? Pues, ahí, por ejemplo, en la mano izquierda de la pantalla hay un aparato que mide la materia seca, ¿no? Y también está el que mide el medio, el grado Brix, ¿no? Que mide la cantidad de azúcares solubles, ¿no? Tipo de cosecha. Hay una cosecha manual y cosecha mecánica. El manual es para la mayoría de las frutas de exportación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el arándano, el mango, la palta. Mayormente es por recolección que se utiliza personal y que recolectan en forma manual, ¿no? En que van llevando tijeras, escaleras, ¿no? Bolsas para poder cosechar la fruta. Y hay otra cosecha mecánica que mayormente se utiliza en hortalizas con fines industriales, ¿no? Pero la cosecha realmente en frutas mayormente se realiza en forma manual, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, en la uva, ¿no? En forma manual, también en la palta, también en forma manual, ¿no? Para cosechar la fruta, ¿no? Ventajas de un buen manejo post cosecha. Las ventajas son las siguientes. Retraso de la pérdida de peso y desecación de la superficie. Eso es muy importante, como les he dicho, ¿no? La fruta cosechada no debe estar demasiado tiempo en las jabas, ¿no? Máximo debe tener más o menos unas 6 horas. Mayor cantidad de horas en las jabas y estando en el campo, mayormente trae problemas de pérdida de peso y desecación de la superficie, y eso va en contra de la calidad de la palta, ¿no? Mejora la retención del color, acidez, azúcar y aroma. Eso es muy importante, que hay que mejorar, hay que tener presente esto, los colores, acidez, el azúcar y el aroma, para no tener problemas tampoco de calidad. Reducción en la pérdida de frutas, ¿no? Si, por ejemplo, si no se conserva la calidad, ¿no? Se va a aumentar el descarte, ¿no? Y ese reporte se lo van a dar los agricultores, ¿no? Diciendo ese es el porcentaje de descarte que se ha obtenido, ¿no? Entonces se le paga de acuerdo a la cantidad de fruta que ha reunido los parámetros de calidad, ¿no? Y eso va en contra del productor. Entonces hay que tener mucho cuidado por parte de los agricultores de si ya ven algún problema de cosecha en cuanto al personal, al transporte, deben de decirlo al supervisor de cosecha, porque cada empresa, cuando manda sus cuadrillas, manda a sus cosechadores y manda a un responsable, a un supervisor de cosecha que está controlando a la gente que se dedica en sí a la cosecha, ¿no? Entonces el supervisor debe ser una persona capaz, una persona que sepa sobre el manejo de cosecha del cultivo, ¿no? En este caso en la palta, ¿no? En que les informe qué fruta deben cosechar, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de maduración, las frutas que estén manchadas, las frutas que estén rayadas, o las frutas que estén afectadas por alguna enfermedad, que mayormente son las antranosis y son pudriciones del pedúnculo, ¿no? Entonces el supervisor tiene que ser una persona bien preparada, ¿no? Para que pueda dirigir a toda esa cuadrilla, ¿no? Y contratar, pues, gente, pues, que tenga conocimiento sobre la cosecha y de la maduración, ¿no? Porque hay algunos casos, por ejemplo, yo he tenido los casos, por ejemplo, de que a veces hay gente de que
que lleva a veces a trabajar en la empresa a su esposa, a sus hijos, y sus hijos no saben nada de cosecha, ¿no? Entonces, eso trae en sí, ¿no? Que se afecte la calidad de la fruta, ¿no? Entonces, se debe de hacer prácticamente, antes de contratar a agentes, se debe de hacerle una prueba, ¿no? Para ver si es que saben sobre el manejo de cosecha, ¿no? Porque esto trae muchos problemas, ¿no? ¿No? Después, reducción en la permeabilidad de la pérdida de agua. Ese es otro factor que debemos de evitar, en el sentido de que cuando la palta esté cosechada, no debemos dejarla en un lugar sombreado hasta que venga el camión para recoger la fruta, porque si se deja la fruta en una parte donde le caiga todo el sol, ¿no? Y va a haber pérdida de agua. Entonces, ahí va a perder peso la fruta y va a perder calidad también la fruta, ¿no? Estrategia de control para reducir la pérdida de post cosecha, ¿no? Nutrición de suministro de agua adecuados, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Que debe haber un riego adecuado, ¿no? Un riego adecuado durante todas las etapas del cultivo para que ¿cómo se llama? Para que la agua y los nutrimentos sean los necesarios en el momento que necesite la fruta, ¿no? Control de plagas y enfermedades, esto es muy importantísimo, ¿no? Que se debe tener en cuenta, ¿no? Para cuando se hace una evaluación, ¿no? Para ver a ver si hay fruta con problemas de antragnosis, ¿no? Que es la mayor, este es prácticamente una enfermedad que ataca en la mayoría de las frutas y en la palta no se escapa a este problema que es un dolor de cabeza para los exportadores, ¿no? Para poderla ya controlar ya cuando está cosechada la palta, ¿no? Cosecha en el punto de madurez correcta, ¿no? Ese es otro problemita que también se ve, que a veces los cosechadores, ¿no? Cosechan una fruta que todavía no está madura, ¿no? Y con la finalidad de hacer su tarea, bajan frutas maduras e inmaduras y esto no trae problemas en cuestión de calidad, ¿no? Una adecuada manipulación durante la cosecha y post cosecha, eso es muy importante, que la manipulación de la fruta después de cosechada es muy importante, ¿no? De que se tome en cuenta, por ejemplo, hay, hay, hay personas, hay a veces los cosechadores, ¿no? A veces se les cae fruta al suelo y luego la recogen, ¿no? Pero no saben que cuando cae la fruta al suelo, ¿no? Al caer, prácticamente sufre dos problemas. Uno, que se golpea la fruta, y la otra es de que se contamina con el suelo, ¿no? Y al contaminarse con el suelo, ¿no? Ahí puede ocasionar problemas de antragnosis, ¿no? ¿No? El comienzo rápido de la cadena de frío, cuando se cosecha, debe entrar la palta a un proceso de refrigeración, ¿no? Que no pase de las 6 horas de haberla cosechado para bajarle la temperatura, ¿no? Y lavado en el tratamiento químico. Ese es muy necesario que se hace en todas las frutas, ¿no? Para prevenir algún hongo que se encuentre en la fruta, ¿no? Acciones para evitar el deterioro de la fruta, ¿no? Enfriamiento inmediato después de la cosecha y refrigeración del producto. Como ya les he comentado, ¿no? Debe ser rápido el enfriamiento. Es el método más efectivo para retardar el deterioro de la mayoría de las frutas, ¿no? Realizar esta etapa es muy importantísimo y en todas las empresas que se dedican al proceso de fruta, ¿no? Hacen este enfriamiento para bajar la temperatura que viene de la fruta, que viene con demasiada temperatura para bajar la temperatura, ¿no? Esta acción retrasa el envejecimiento natural, producción de calor resultante de la respiración, producción de etileno, pérdida de agua y descomposición, ¿no? Una fruta cuando es cosechada, ¿no? Al toque se va incrementando la producción del etileno, ¿no? La producción el etileno es una hormona en el que actúa bajo dos formas. Una es que
provoca la floración en cualquier frutal, ¿no? Provoca el inicio de floración y este producto debe estar en niveles bien altos para que haya una floración adecuada. Y la segunda es que también produce la maduración de la fruta. Cuando el etileno sube, significa que la fruta se va a madurar más rápido, porque se va a incrementar esta hormona, ¿no? Dentro de la fruta, ¿no? Entonces, hay que evitar que la fruta no produzca, después de cosechado, demasiado etileno, ya para que no se madure demasiado rápido, ¿no? Patología de post cosecha del aguacate, ¿no? A una temperatura entre 0 a 2 grados, de más de 7 días, los aguacates se ennegrecen y la cáscara se malogra, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? A una temperatura de 3 a 5 grados centígrados durante 2 semanas o más, estos frutos presentan pulpa oscurecida, problemas de maduración y son más susceptibles al ataque del microorganismos, así como aquí como lo vemos, ¿no? Entonces, cuando se ponen temperaturas demasiado altas, ¿no? Puede ocasionar de que esto prácticamente, si hay una planta, hay una fruta que está atacada con antracnosis, ¿no? Y una temperatura incentiva que este hongo activarlo, ¿no? Ya que el hongo de la antracnosis que ocasiona esta enfermedad le gusta la humedad, ¿no? Entonces, a temperaturas demasiado altas provoca esto y también provoca la pudrición de la fruta en la maduración, ¿no? También las temperaturas demasiado bajas, ¿no? Vida en aquel del aguacate. La vida útil del aguacate resulta de ser de 3 a 4 semanas cuando es almacenado en condiciones de humedad y temperaturas adecuadas. Actualmente existen diferentes técnicas para prolongar la vida comercial del aguacate, como empaque al vacío, enfriamiento en frío y atmósferas controladas, ¿no? Sin embargo, ninguna de ellas hace énfasis en la inhibición del desarrollo de los microorganismos ni el daño que provoca como antracnosis, alternaria que provoca hasta el 46% de pérdida de cosecha. Si nosotros empleamos estas técnicas para prolongar la vida comercial del aguacate, y si la palta ya tiene problemas de estos hongos en la superficie de la fruta, no va a impedir que el hongo se desarrolle. Entonces se debe de hacer un trabajo de cuando uno maneja el cultivo, ¿no? Hasta que se coseche la fruta, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento, hacerles control preventivos para el ataque de esta enfermedad que ocasiona muchos daños en la fruta, ¿no? Y si ustedes utilizan cualquier técnica como empaque al vacío, el enfriamiento en frío o atmósfera modificada, esto no va a modificar para nada si es que la fruta ya está atacada con este hongo, ¿no? Un aguacate verde tarda de 4 o 5 días en madurar si lo almacenan en una temperatura ambiente de 18 grados centígrados, ¿no? Un aguacate que no está madura, si se almacena en una cámara, provocaría que nunca se obtenga una cáscara de buenas condiciones o una textura suave. Si el aguacate no está, no tiene la madurez fisiológica, nunca va a madurar en forma normal. Se va a chupar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? La llave del éxito de la cosecha, ¿no? Debe mayormente ser controlada para que tenga una buena maduración fisiológica por parte del personal que va a cosechar, ¿no? Y por parte del supervisor que va a tener a cargo esa cuadrilla, ¿no? En que este supervisor va a hacer un muestreo de la fruta que están cosechando, si es que está ya hecha madura fisiológicamente, y si no está, no decirle al cosechador o a la cuadrilla, no, estás que me cosecha demasiado verde. Entonces, me mejora la calidad, o si no, detiene la cosecha y lo retiras a esa persona que te saca fruta que no tiene la madurez fisiológica necesaria, ¿no? ¿Cómo determinar la madurez del aguacate? Para la variedad Hass alcanza la madurez de cosecha con mínimo del 21.5% de material seca en la pulpa, ¿no? Su temperatura óptima de refrigeración es de 5.5 centígrados, no más de 4 semanas, con una humedad relativa del 90 al 95%,
¿no? Ahí se ve, ¿no? Ya cuando la palta prácticamente Hass, que obtiene una color rojizo, ya está prácticamente hecha, ¿no? Y ya tiene una madurez fisiológica excelente, no se chupa, no tiene ningún problema de alguna enfermedad o plaga, es una fruta de buena calidad, tiene buen calibre, ¿no? Entonces, eso es lo que requiere el mercado, ¿no? Es fruta de calidad, ¿no? La evaluación para determinar, ¿no? La materia seca, que eso la hacen la mayoría de las empresas que se dedican a exportar, a esos los que tienen fondos grandes de palta, de grandes extensiones, ¿no? Eh, ¿Cómo se determina la materia seca? Se determina por medio de 3 etapas. Determinación del tamaño de la muestra. No, llega un lote a la empresa empacadora, ¿no? Llega un lote, o si no, prácticamente, esto lo vamos a hacer a nivel de cuando llega la fruta, ¿no? Pero también esto se puede hacer en campo también, muestrear en campo, si es que la fruta ya está lista para ser cosechada, si ya tiene la madurez fisiológica, ¿no? Este procedimiento es obtener la materia seca, ¿no? Se escogen 5 frutos de cada lote, ¿no? Perdón, ¿no? Después ya que se escoge estas 5 frutas de cada lote, comienza la otra fase, la otra etapa, preparación de la muestra. Se pela cada una de las muestras, ¿no? Se saca la cáscara, ¿no? Se parte en dos, se saca la semilla, se saca la cubierta que tiene la semilla, la que queda en la pulpa, ¿no? Y se corta en trozos finos. Cada trozo debe pasar por lo menos un promedio de 10, ¿no? Y por parte del supervisor que va a tener a cargo esa cuadrilla, ¿no? En que este supervisor va a hacer un muestreo de la fruta que están cosechando, si es que está ya hecha, madura fisiológicamente, y si no está, no decirle al cosechador o a la cuadrilla, no, estás que me cosecha demasiado verde. Entonces, me mejora la calidad o si no, detiene la cosecha y lo retiras a esa persona que te saca fruta que no tiene la madurez fisiológica necesaria, ¿no? ¿Cómo determinar la madurez del aguacate?
Para la variedad Hass alcanza la madurez de cosecha con mínimo del 21.5% de material seca en la pulpa, ¿no? Su temperatura óptima de refrigeración es de 5.5 centígrados, no más de 4 semanas, con una humedad relativa del 90 al 95%, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Ya cuando la palta prácticamente Hass, que obtiene una color rojizo, ya está prácticamente hecha, ¿no? Y ya tiene una madurez fisiológica excelente, no se chupa, no tiene ningún problema de alguna enfermedad o plaga, es una fruta de buena calidad, tiene buen calibre, ¿no? Entonces, eso es lo que requiere el mercado, ¿no? Es fruta de calidad, ¿no? La evaluación para determinar, ¿no?, la materia seca, que eso la hacen la mayoría de las empresas que se dedican a exportar, a esos los que tienen fondos grandes de palta, de grandes extensiones, ¿no? ¿Cómo se determina la materia seca? Se determina por medio de 3 etapas. Determinación del tamaño de la muestra. No, llega un lote a la empresa empacadora, ¿no? Llega un lote, o si no, prácticamente, esto lo vamos a hacer a nivel de cuando llega la fruta, ¿no? Pero también se puede hacer campo también, muestrear en campo, si es que la fruta ya está cosechada, si ya tiene la madurez fisiológica, ¿no? Este procedimiento es obtener la materia seca, ¿no? 5 frutos de cada lote, ¿no? Perdón. No que escoge 5 frutas de cada lote, comienza fácil. La otra etapa, preparación de la muestra. Se pela cada una, ¿no? Se saca la cáscara, ¿no? Parte en dos, se semilla, se saca la cubierta que tiene la semilla, la que queda en la pulpa, ¿no? Corta en trozos finos. Cada trozo debe pesar por lo menos un promedio de gramos, ¿no? Creo que estas muestras que ya están pesadas, ¿no?, se deben de colocar en microondas, para que pierdan humedad, ¿no? Por 5 minutos. Después que se saca después de 5 minutos, se realiza en cada muestra. Ejemplo, si en la del tamaño de la muestra, pero sacado 10 paltas, esas 10 paltas debes de cortarlas, poner en cortos finos y pesarlas mínimo 10 gramos, ¿no? Y colocarlas en las microondas, ¿no? Entonces, después de que ya han pasado el proceso de microondas, ya se han colocado en el proceso de microondas, ¿no? Se hace el cálculo de la materia seca. Entonces, hay una fórmula en que dice por lo P seco neto, ¿no? Cuando ya se saca la fruta, cuando se saca ya la torreja del microondas, el peso húmedo del neto es aquel peso que es lo que está en torreja antes de ingresar a los microondas. Se multiplica por 100 y se saca el porcentaje de materia seca. Cuando una fruta ya está en caso de la palta, ¿no?, si ya tiene el 21% hasta 29% de materia seca, esa fruta va a madurar sin ningún problema, ¿no? Y cuando llega a destino. Y si se hace en el campo este procedimiento de determinar la materia seca, entonces ya el empresario ya sabe de que su campo ya está la mayor parte, ¿no?, con una materia seca del 21 al 29%, y ya puede entrar la cuadrilla cosechadora, cosechar con confiabilidad, porque ya se ha sacado un muestreo de la fruta de la fruta en el campo, ¿no? Entonces ya hay una confianza en que esa fruta ya está lista para ser cosechada, ¿no? Entonces, esto se realiza también ¿cómo se llama? En las plantas exportadoras, finalidad para ver qué porcentaje tiene de maduración. Esta maduración no es el 21%. Pónganse un ejemplo ustedes, y que de estos lotes se haya sacado, ¿no?, encuentran que hay muy poco porcentaje que reúne, ¿no?,
los requisitos del 21% al 29%, prácticamente esa fruta no empaca. No la empaca. Entonces, prácticamente ahí es una pérdida tanto para el exportador porque él ya la compró, ¿no? Ya la pagó, ¿no? Inclusive, ¿no? Pues la compra se hace en contraentrega. Entonces el exportador pierde. Entonces el exportador debe el reclamo directamente al supervisor de la panadería, ¿no? Porque ha realizado una mala cosecha, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, los que tienen grandes hacen una evaluación previa de materia seca para ver si sus campos ya están listos para ser cosechados y no tener problemas en la maduración, ¿no? El proceso de denominación del aguacate, la temperatura ideal para madurar aguacate está entre 15 a 20 grados centígrados, encima de 25 grados centígrados de maduración y irregular, ocasionando pudrición en la fruta, ¿no? El tratamiento etileno adelanta la maduración de 3 a 6 días, dosis de 100 partes por millón a 20 grados centígrados durante 12 a 72 horas, ¿no? Como les he mencionado, el etileno hace madurar la fruta, ¿no? Y lo emplea, ¿no? Para madurar fruta, ¿no? Y a una dosis recomendada, ¿no? Ahí está, grado de maduración del aguacate, 50, 80, ¿no? Y llegamos al 100%, ¿no? Método físico de la palta cosecha. Después llega la palta del campo, ¿no? Cuando ingresa ya la planta, ¿no? Lo primero que hacen, bajan la palta, la pesa, ¿no? Después que la pesa, pasa al proceso de preenfriado, se enfría la fruta antes de procesarla por un periodo de 24 horas y que la temperatura no superior de 10 grados centígrados, ¿no? Entonces tiene que bajar la temperatura. Después del preenfriado, sigue el lavado, que se hace en la mayoría de las cuando entra a la planta, ¿no? Lavar los frutos con agua y una solución fungicida y así para el desarrollo de enfermedades. Luego sigue el secado y luego una cepillada, ¿no? Después sigue la selección, que la fruta es sometida a una primera selección donde se separan los frutos que no reúnen los requisitos y que el empacador exige como mínimo. Ahí va a sacar frutas que no reúnen el calibre, ¿no? Frutas que que están golpeadas, frutas que están con ataque de alguna plaga, una enfermedad, ¿no? Entonces selecciona la fruta que va, ¿no? Y la fruta que no va, lógico que ya el portador ya la manda a descarte, ¿no? Ya que no tiene las condiciones mínimas de calidad, ¿no? Estos requisitos son variables en función al destino de la fruta. Por ejemplo, en la actualidad, antes se exigía, por ejemplo, en cuestión de la palta, ¿no? Que la palta debía de tener un mínimo de 220 hasta 450 para ser exportada, ¿no? Pero en la campaña anterior, ¿no? Ha habido empresas que se han llevado calibre de 180 gramos. Como ha habido pedidos en el exterior sobre ese calibre, ¿no? Entonces los agricultores que ese calibre estaba destinado mayormente para descarte, para mercado nacional, ¿no? Los agricultores se han visto favorecidos porque han venido las empresas a llevar este calibre de 180 gramos que tenían un pedido para exportar. Entonces los agricultores beneficiados, ya que a veces el campo la fruta no une los 200 gramos, entonces el agricultor no ha vendido fruta de esos que pesaba 180, lo vendió para exportación. Entonces ya salió beneficiado porque ustedes saben que la fruta que se va a exportación la pagan mucho mejor que la que se va para el mercado nacional, ¿no? Que mayormente ya se utiliza como descarte, ¿no? Y no reúne condiciones de calibre que a veces citan las empresas, ¿no? Después viene el empacado, ¿no? Después de la selección viene la clasificación, ¿no? Y después de la clasificación viene el empacado.
paja se usan los esquineros de espigas, bases de maderas y ensunchado, ¿no? que tienen la mente terminada entre los empacadores, ¿no? Después viene la refrigeración, después ya que está empacado, después que está en sus cajitas, ya clasificado por calibres, ¿no? Ya encerado, ¿no? Con sus stickers, ¿no? Entonces de ahí viene la refrigeración. Las cajas deben pasar enseguida a recintos refrigerados, donde primeramente pasan al proceso de preempría por un periodo de 8 a 12 horas a temperatura de 4 a 5 grados, 5.5 grados centígrados, ¿no? Aquí está, ¿no? La tabla de libres para exportación de palta, ¿no? Aquí está 300 gramos, de 330 gramos, de 65 a 300 gramos, de 200 está el extra, a 265, 170 a 205 de primera, 150 a 70 y de 120 a 150, ¿no? Aquí están los países donde se lleva, según de acuerdo a los calibres, ¿no? Está México, la Unión Europea, Estados Unidos y Corea, ¿no? Como veo, Corea lleva no más de 205 hasta 170, ¿no? El extra y la fría, ¿no? O sea que lleva un mínimo de 170 hasta 205, ¿no? Para el mercado de Corea, ¿no? Y Estados Unidos mayormente se va de todo, ¿no? Este es cable de calibre es para la variedad Hass, que eso es lo que está que pide el mercado mayormente, ¿no? Y ahorita, como les he mencionado en, en, al comienzo de la exposición, el, la palta va mejorando cada día más, las exportaciones, hay mayor cantidad de divisas para el Perú, ¿no? Y están que siembran con mayor hectareaje en todo el Perú, ¿no? Y somos uno de los primeros exportadores de palta en el mundo, ¿no? Sobre la palta, pero como les he mencionado, hay que conservar la calidad, ¿no? Hay que conservar la calidad, porque a nosotros nos compran por calidad. Esto está, ¿cómo se llama? Eh, está ahí, como por ejemplo los que están metidos en mejorar la calidad de la fruta es tanto el agricultor como el exportador, ¿no? El agricultor se dedica a manejo adecuado de palta, un manejo técnico, y el exportador tiene que ver el manejo ya ¿cómo se llama?, de post cosecha, que para la palta en buenas condiciones al exterior, ¿no? Entonces los dos tienen que trabajar en forma conjunta para que sigan comprando nuestra palta, ¿no? Y sea reconocida como una palta de calidad, ¿no? Porque nosotros no solamente no estamos en el mercado, también se incrementa área Colombia también está que se dedica a incrementar las áreas de palta, ¿no? Y entonces lo que va a predominar, quién se va a quedar en el mercado, es la calidad. Entonces, si hay calidad, nos van a seguir comprando la palta a Perú, ¿no? Entonces es en forma conjunta, ¿no? Agricultores, ¿no? Y empresarios, ¿no? Para sacar adelante la palta y que siga incrementándose la área en favor de todos los agricultores, ¿no? Que ven una alternativa, ¿no? A este cultivo, más que todo la parte de sierra, la parte de la sierra del Perú, en que se incrementa mayormente la cantidad de hectáreas en la palta y prácticamente este producto ha cambiado el modo de vida de miles de agricultores en el Perú por este cultivo que ahora antes se utilizaba para el mercado nacional y las puertas se nos han abierto en el exterior para seguir sembrando más palta. Y la palta es un cultivo súper rentable, ¿no? Súper rentable, ¿no? Acá, por ejemplo, en la costa norte, en Piura, por ejemplo, hay mayor cantidad de palta fuerte, ¿no? Inclusive llega a costar la palta ya cuando llega a costar hasta 4 soles el kilo, ¿no?
cuando ya no tiene mucha palta a la parte del sur del país, ¿no? Entonces, la Fuerte prácticamente tiene un buen mercado comercial, al menos en la parte, en la parte interna del país, ¿no? Entonces los agricultores en el norte están también abocados a sembrar más palta, ¿no? En zonas donde no haya problemas de inundaciones, porque la palta es muy susceptible a la a excesiva humedad, ¿no? Y a veces tenemos lluvias muy fuertes, entonces están buscando campos, ¿no? De que no tengan problemas de encharcamiento, ¿no? Entonces, eso es todo por parte mía. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna inquietud para poderles contestar, ¿no? Muchas gracias, Sí, ingeniero, ¿no? muchas gracias a usted, ingeniero, por esta disertación. Tengo unas preguntas aquí para hacerlo llegar. A ver, La primera, ingeniero, ¿cuáles serían el control de calidad que debe tener un cosechador en campo? lo principal que hay que ver un cosechador en el campo es en sí la maduración de las paltas. Ese es el primer punto que debe de saber el cosechador. Es el primer punto. Maduración física, ¿no? Ese es el primer punto esencial para mí, si tiene la maduración fisiológica. Ya el segundo que vendría a ser si una palta esté con ataque de plagas y enfermedades, ¿no? Que ese es otro punto muy importante, si tiene manchas que mayormente en el ataque de enfermedades son de color negras, manchas de color marrones oscuras, ¿no? Y ataque de plagas o alguna deficiencia o ataque de virus, ¿no? Entonces, y también ver el calibre que necesita, porque si tiene maduración fisiológica, no plagas, está limpio esa palta en cuestión de plagas y enfermedades, todo, pero si no reúne el calibre que necesita la empresa que le ha pedido, por ejemplo, si oye, coséchame palta de 250 a 300 gramos, ¿no? Y le lleva al cosechador palta de 180, 200, prácticamente eso lo descarta, a pesar de que esté con la maduración fisiológica adecuada, que esté libre de plagas y enfermedades, eso lo rechaza, porque no reúne el calibre que necesita el exportador. Ingeniero, ¿es lo mismo el control de calidad que se realiza en campo antes de o durante la cosecha y después de la cosecha? Lógico, es lo mismo, porque todos los parámetros de calidad se lo van a decir al suelo de la cuadrilla, lo que requiere la planta, ¿no? Entonces, el exportador le pide, quiero estos parámetros, quiero que me traigas esta fruta, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, el supervisor y la cuadrilla deben de la calidad que necesita el exportador. Una última pregunta, ingeniero. Si en campo encuentras algunos frutos que no reúnen las características de sanidad, sin embargo, debes seguir cosechando del mismo campo, pero de otras plantas, frutos que no estén contaminados, o hay alguna observación por parte del exportador. No, mira, la cuestión es de que, por ejemplo, tú sabes que un campo, ¿no? Todas las frutas que produce un campo determinado, perdón, no van a ser necesariamente para exportación, ¿no? Porque sería, pucha, que ya algo utópico que haya una plantación, ¿no? Una plantación que tenga el 100% de calidad, que toda la fruta vaya por exportación, ¿no? Siempre va a haber un descarte en el campo, ¿no? Y la mayor parte de los agricultores, en el caso, por ejemplo, el mío que yo asesoro, ¿no? Debe haber por lo mínimo un 5% de descarte en el campo, nada más. Si tú pasas más de los 5%, ahí
has tenido problemas de manejo, ¿no? Porque si ya te vas al 10%, problemas de manejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el exportador ve un campo, ¿no? Ve un campo, manda una cuadrilla, y esa cuadrilla estaba destinada para sacar, por ejemplo, te digo, 700, ¿no? Ese es su, ¿cómo se llama? Su tarea, ¿no? Que le dan, ¿no? Y el campo regresa y nomás 300 jabas. Entonces, la merma, ¿no? Y acaba esa falta para planta empacadora, ¿no? Y ya habían evaluado. Esa es una previa evaluación del supervisor de campo, del ingeniero de campo, en que le diga al supervisor de campo, mándame una cuadrilla, por ejemplo, o mándame una cuadrilla en este campo, y porque este campo tiene problemas de alguna enfermedad, alguna plaga, y no va a haber mucho aparte que sacar porque no tiene la calidad que nosotros necesitamos, ¿no? No, perdón, o hay en otros casos, por ejemplo, de que el porcentaje de manchado por antranosis es muy alto, ¿no? Que pasa al 50-60%, ¿no? Entonces, el exportador en sí prácticamente ya deja ese campo, dice, no lo vamos a cosechar, lo siento, dice el exportador, tiene mucho manchado, tiene mucho mancha de la fruta por problemas de antranosis y no le vamos a poder cosechar, a pesar que tenga un 40% de fruta que puede ir, pero ya si tiene un 60%, pasa la mitad de porcentaje de la producción de ese fondo, prácticamente ya el exportador ya no se va a arriesgar a cosechar, ¿no? Ya tiene que dejarlo, porque si tiene un 50% de manchada la fruta con problemas, ya el resto seguro que debe de tener también problemas de antranosis, porque da el caso, por ejemplo, de que la antranosis es una enfermedad que tiene sintomología a veces muy diferente. ¿En qué sentido? Que a veces produce el punto rojo, el punto negro, perdón, ¿no? Y a veces, y en otros casos, la fruta no tiene ningún punto rojo, pero ya está infectado, ¿no? Ya está infectado de la conidia de este hongo, ¿no? Y cuando ya se somete esta fruta, ¿no? Y se lleva a preenfriado y después pasa ya, cuando esté empacado, pasa por proceso de refrigeración y después pasa al contenedor que va a ir con una temperatura hasta destino, ya en destino va a aparecer la entrada, porque ya ese hongo ya está infectado con conillas, ¿no? Y solamente necesitaba de una alta humedad relativa para poder infectar más el fruto y que comiencen a salir esos puntos negros y se comienza a podrir en destino. Muchas, ingeniero, por esta disertación ha sido de bastante provecho para nosotros y seguramente cada uno de los participantes eh, estarán satisfechos también con esta exposición. Muchas gracias, ingeniero. Ya será hasta otra oportunidad. Muy amable. Ya, muchas gracias, Rasul. Nos vemos.